El rabino Marcelo Rittner es licenciado en Sociología por la Universidad de Belgrano y recibió su título hebraico en el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1975. Durante 10 años ofició en la SIP en San Pablo, Brasil, y desde 1985 es el rabino principal de la comunidad del Bet El de México. En 2001 recibió un doctorado honoris causa en teología en reconocimiento a sus 25 años de tarea pastoral continua. En el mismo año fue cofundador y presidente de la Confraternidad Judeocristiana de México. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, Prisioneros de la Esperanza. Pues, Rabino Marcelo, buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. Buenas tardes, me da mucho gusto poder estar contigo. Comienza el libro contándonos que se hizo una serie de cuestionamientos sobre la pandemia. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué aprendí de mil noches sin dormir, de estar aislado de mi familia? ¿Cómo podré vivir en el dolor de no habernos despedido? De ahí surge este libro. Cuéntenos un poco. Bueno, el enfoque es poder darle seguimiento a una situación vivencial que nos tocó vivir como humanidad. Eh, en esta ocasión, el análisis lo hacemos a partir de lo que significó la etapa del COVID para todos nosotros. Y la idea era que si bien el mundo se modificó, la sociedad se modificó, eh, nos quedamos sin un ayer, pero no sabíamos cuál iba a ser el mañana. Creo que la pregunta va a que muchas generaciones a lo largo del tiempo han vivido diferentes tipos de sorpresas que son las que pegan fuerte, modifican la sociedad, el desarrollo o el establishment en el cual estamos viviendo, y de repente nos preguntamos, bueno, ¿cómo va, cómo va a ser esto ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué va a cambiar? Y también el ver que si bien superamos este momento, debemos preguntarnos qué aprendimos. Es decir, si tuvimos la fortaleza para enfrentar el momento, ¿qué aprendimos de todo el sufrimiento, de todas las muertes tan eh, injustificadas por falta de seriedad en los procesos, en la dedicación, en la forma en que los gobiernos atendieron esto a nivel mundial? En fin, todo este tipo de sensaciones que hablan al ser humano, que tocan al ser humano, eh, son las que me llevaron a un análisis más profundo. Desde mi perspectiva como sacerdote, eh, tuve que vivir una etapa muy difícil porque creo que de todas las muertes, la muerte en soledad es una de las más fuertes. Y esta enfermedad, esta plaga, nos presentó esa situación. Entonces, ver a las personas, a las familias, no poder acompañar al entierro, a su ser querido, o simplemente no poder practicar sus rituales de acuerdo a la creencia religiosa en la cual participan. Todo eso afectó o me afectó de alguna manera espiritual, porque es una sensación de que nos quitaron el control de la propia vida. Me pareció un libro muy interesante y me gustaron mucho unas reflexiones que usted plasmó a lo largo del libro. Seleccioné algunas, se las voy a leer y usted nos comparte un poquito más sobre cada reflexión. Claro, con mucho gusto. Tengamos fe y vivamos con fe. Demos a nuestro duelo una expresión y un sentido. Busquemos sanar nuestras heridas y nuestras cicatrices del alma.
Bueno, eso es justamente la esencia del planteamiento del libro. Eh, Mucha gente ha sufrido muchísimo y tiene secuelas inclusive de aquello que ha vivido. Y necesitamos, así como en su momento eh, vivimos una fe que nos acercó unos a otros, debemos entender que solamente de esa manera podemos mejorar el mundo, mejorar la sociedad y mejorar nuestras propias vidas. Porque en la medida en que estuvimos cerca, pudimos ayudarnos. Uno le daba fuerza al otro, le transmitía el valor al otro, y eso es lo que permitió que juntos pudiéramos sobrevivir determinada situación. Una situación que se puede presentar nuevamente de otras formas, con otros disfraces, pero que en el fondo es la misma. Es decir, de qué manera estamos preparados para vivir una situación tan riesgosa y por otro lado, si la superamos, ¿qué aprendimos? La idea esta es justamente que es a través de la espiritualidad. La espiritualidad tiene una fuerza interior en cada uno de nosotros que es desconocida, que habitualmente no la vivimos, pero que descubrimos en situaciones graves, en situaciones extremas, que tenemos una fuerza interior mucho mayor de la que creemos, una fuerza interior que nos permite poder tener la posibilidad de enfrentar, de creer que podemos superar esta situación. Y esa es un poco la idea, justamente, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué hacer con esa fuerza interior que nos dice no pierdas la esperanza, no pierdas tu fe? Y justamente por tu esperanza y por tu fe, ayúdate y ayuda a otros a poder salir de la situación en la cual están viviendo. Nos urge despertar del sueño y descubrir que seguimos siendo humanos. Nos urge reconocer que si bien no podemos cambiar el pasado, si lo decidimos, podemos crear un nuevo final para nuestra vida. Sí, eso es una frase por el creador, un psiquiatra que creó un sistema que es la logoterapia, y esta logoterapia justamente lo que dice en esencia es cómo enfrentar la vida. Dice que no tenemos el control sobre las cosas que pudieran sucedernos, pero que cómo reaccionamos y qué respondemos es exclusivamente una decisión. Entonces entendemos también que si bien no podemos corregir el pasado porque ya fue, ya pasó, no lo tenemos más en nuestras manos, sí podemos modificar el futuro, que es seguir escribiendo nuestra historia desde otra perspectiva y seguramente con un final diferente al que veníamos viviendo. Cuando te sientas triste, deprimido o derrotado, deberías pensar, es por mí que el mundo se ha creado. Y cuando en la euforia creas que eres lo máximo, deberías leer Soy polvo y ceniza. El desafío es encontrar el equilibrio, tener la sabiduría de saber no solo cuál de las notas usar, sino cuándo, cómo y dónde. Es un principio importante y esto lo enseñan sabios eh, de cientos y cientos de años, en el cual nos transmiten la idea de que el hombre es la creación principal de Dios y que por lo tanto
Somos aquello que Dios creó para completar su obra, que sería el máximo reconocimiento, es decir, decirnos, te he creado por sobre todas las otras creaciones que he hecho para crear la humanidad. Eso nos hace sentir vanidosos, nos hace sentir equivocados con la idea de que somos tremendamente importantes. Pero por el otro lado, también debes pensar que tu vida no es tu propiedad, que la vida tiene un momento que es un final y que ese final no es como en los envases que viene una fecha de prescripción, la fecha de caducidad. No sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y eso es justamente lo opuesto a la otra posición. Es pensar, yo no soy invencible, yo no soy Dios, soy apenas un ser humano. Y al reconocer esa humildad en tu propia pertenencia, en tu propia vida, vas a poder entonces encontrar de mejor forma ese equilibrio que te permita vivir con una sensación de orgullo que debes tener, pero también entendiendo que ese orgullo tiene que estar equilibrado con una sensación de humildad, de sencillez en tu propia vida. Vivimos en medio de tantos ruidos externos, tantos distractores, que nos olvidamos de escuchar la pequeña voz que nos habla. Se trata de crear este momento que nos permita acercarnos a Dios y a nosotros mismos, ser capaces de escuchar nuestra propia voz. Vivimos en una sociedad que hace mucho ruido. El ruido lo podemos considerar por una guerra, por la violencia que nos toca vivir, por los ruidos que producimos por nuestra prisa, por nuestra impaciencia, por todo aquello que nos hace querer llegar lo más rápido posible a nuestro destino y nos hace al mismo tiempo perder la visión del viaje, disfrutar del viaje de la vida. Todos los ruidos exteriores nos distraen de aquello que deberíamos, en lo que deberíamos concentrarnos. Todos los ruidos exteriores que hoy nos afectan, todos los ruidos que nos distraen y nos alejan de aquello a lo cual debemos dirigirnos, son aquellos ruidos que nos disminuyen como seres humanos, que nos hacen más insignificantes al final del viaje. Y justamente en el viaje de la vida que cada uno de nosotros realiza, no es apenas llegar a destino, sino saber disfrutar el viaje. El destino lo vas a alcanzar en algún momento, pero el viaje es irrepetible. Y eso es lo que nos enseña a encontrar también y buscar ese equilibrio en nuestra propia vida espiritual. Dedicar cada día un momento a una concentración, a una meditación que te permita poder equilibrar justamente todos estos elementos que están en nuestra vida eh, pendientes de ver cómo somos, cómo reaccionamos. Hay una historia que a mí me gusta contar que habla de un nieto
hablando con su abuelo y le preguntó al abuelo, abuelo, ¿cuáles son las dos fuerzas más importantes que tenemos? Y el abuelo le dijo el bien y el mal. ¿Y cuál es más fuerte, abuelo? La que tú más alimentes. En nuestra forma de vivir, aquello que alimentamos, aquello que tomamos con seriedad, aquello a lo que nos dedicamos, debe ser el bien para que el bien sea mayor, más fuerte que el mal, y eso se refleje en nuestras vidas y al mismo tiempo en toda la sociedad. Cuando somos desafiados y probados, tenemos la capacidad de cobrar vida. Al igual que los corales golpeados por el mar, tenemos la capacidad de adaptarnos. Las demandas físicas pueden hacernos crecer más fuertes. El estrés mental y emocional puede producir dureza y resistencia. Las pruebas espirituales pueden producir fortaleza de carácter y fidelidad. Sin duda, a lo largo de la vida recibimos desafíos que muchas veces no estamos preparados o sentimos que no estamos preparados. Y justamente esa capacidad del ser humano de poder enfrentar, de poder modificarse, adaptarse a una nueva situación, es una de las respuestas más importantes para la cual eh, nos descubrimos cuando realmente no conocemos esa situación. Y justamente en el caso del COVID, que es lo que nos tocó vivir como sociedad, nos demostró que esa fuerza nos ayudó inmediatamente a buscar la forma de adaptarnos, de modificar lo que sea necesario para conseguir nuestra sobrevivencia. La palabra que se utilizó es resiliencia. Y al mismo tiempo esta resiliencia, que no es una palabra nueva ni un concepto nuevo, pero sí fue nuevo porque nos obligó a detenernos y a ver dentro de nosotros mismos dónde encontramos la fuerza que nos podría ayudar a sobrevivir el temor a la muerte. En medio de las dificultades que la vida nos presenta, debemos contar nuestras bendiciones y disfrutar los buenos momentos. El mensaje trata de aceptar una invitación para ser deliciosamente humanos, momento a momento, por el resto de nuestras vidas. Y hay que decirle a nuestros escuchas, esto está extraído de la historia de Cima, los leones y los ratones del fruto rojo, que todo el libro viene con muchos como cuentitos cortos donde nos da una enseñanza a cada uno de estos. Sí, la espiritualidad es la esencia. Para mí es un elemento y por eso lo comparto con los lectores. Creo que debemos alimentar más nuestro ser espiritual porque está hambriento. Eh, Corremos todo el día detrás de lo material, corremos permanentemente detrás de la búsqueda del éxito y la vida espiritual la dejamos eh, descuidada. Y realmente es una pena porque en ella es donde tenemos el secreto de nuestra sobrevivencia, el secreto de nuestro crecimiento, el secreto de el encuentro entre seres humanos. Yo creo que ese es la meta que todos debemos buscar y tenemos que entender también que en la medida en que nos dedicamos a nosotros mismos, podremos también ayudar mucho mejor a las otras personas. Porque
la mejor forma de encontrar nuestro bien es entender que hay que ayudar al otro. En el momento en que lo hacemos, nos vamos a sentir mejores y además nos vamos a sentir acompañados en nuestro viaje. Demasiadas personas vieron amigos y parientes relativamente sanos ser derribados por el coronavirus en cuestión de días. Permitámonos valorar cada aliento que tenemos la suerte de tomar, apreciando mejor al que nos lo da y lo que se espera que hagamos con la fuerza vital que permite. Y realmente, si pensamos así un poquito en nuestra propia vida, en nuestra propia historia personal, muchas veces nos quejamos y nos olvidamos de contar nuestras bendiciones. Nos dedicamos más tiempo a destacar todo lo que creemos que no está bien, que no tuvimos suerte, que no recibimos la justicia que queríamos y en realidad lo que debemos es primero aprender a contar y agradecer nuestras bendiciones, porque nuestras bendiciones son nuestra familia, nuestras bendiciones son que haya comida en tu mesa, nuestras bendiciones son la vida básica, la necesaria, la que nos permite justamente sentir el amor, sentir el cariño, la cercanía, el trabajo, el desafío, y entonces buscar crecer, pero nunca cerrar los ojos y no ser agradecido. No debemos ni practicarlo y no es ese el camino para poder realizar nuestras vidas tampoco. ¿Podemos darle algún significado a la pérdida si esto puede ayudarnos a crecer y adquirir sabiduría y compasión? ¿Podemos redimir el dolor si nos ayuda a estar más conectados y reflexivos sobre cómo interactuamos con los demás y con este hermoso mundo que Dios ha creado para la humanidad? Justamente cuando en el caso del COVID la gente tuvo tantas pérdidas de seres queridos, los números son realmente unos números increíbles de creer y sin embargo sabemos que son ciertos. Muchas veces creemos que el dolor es tan grande y lo es, pero muchas veces creemos que el dolor no nos vamos a recuperar de él. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Lo que el dolor requiere es entender que es un proceso, no es una pastillita que en 24 horas nos va a quitar el dolor de una pérdida, no es un tratamiento que debemos realizar, sino el poder repasar la vida. La palabra recordar viene del griego que significa volver a pasar por el corazón. La forma de que el dolor pase a ser nuestro compañero de vida sin afectar nuestra propia vida es justamente volver a pasar por el corazón. Cuando hablamos del duelo, el duelo no lo puedes saltar, el duelo no lo puedes evitar, el duelo es un proceso y cuando tienes una pérdida, el proceso es una parte de tu vida. Conozco mucha gente que pocos días después del duelo cerró este capítulo de su vida. Y sin embargo, después de muchos años, vuelve a salir. ¿Por qué? Porque los círculos hay que cerrarlos.
No podemos dejar círculos abiertos, porque siempre van a estar buscando cerrarse a lo largo de todas las situaciones de nuestra propia vida. Aún aquellas situaciones, y especialmente aquellas situaciones que no tenemos control de cuándo y cómo volverán a aparecer. Pues si nuestro público que nos está escuchando y viendo quiere encontrar más reflexiones como esta, pues Prisioneros de la Esperanza ya está a la venta, está de manera impresa, digital, audiolibro publicado por Grijalbo, y pues creo que les será muy interesante acercarse a esta lectura. Rabino Marcelo, quisiera compartir algo a nuestro público más. Claro, bueno, en primer lugar, eh, decirles que el título del libro eh, está tomado justamente de un pasaje bíblico del Ujú. Antiguo Testamento, que es de un profeta, el cual transmite la palabra de Dios, que dice que en esencia la idea es de aquellos que somos prisioneros de la esperanza, es decir, aquellos que no nos rendimos ante las situaciones difíciles de la vida. El profeta dice, Dios dará el doble de bendiciones por el valor que has tenido en tu propia vida. Ese es el sentido del versículo y me encantó porque creo que es el mensaje espiritual. Este es un libro sobre espiritualidad, no es sobre religión, es un libro que cualquier persona de cualquier religión lo que va a encontrar es la búsqueda de la esperanza, la búsqueda de la fe, la búsqueda de superarse como ser humano. No tiene otro fin que buscar acercarnos y empezar a entendernos y hacer del dolor un recuerdo, pero que nos ha enseñado también a mejorar nuestra propia vida. Sí, Muchísimas para que gracias. todo el público sepa, es en Zacarías 9:12 donde encontramos esta reflexión que nos acaba de compartir. Rabino Marcelo, ¿tiene redes sociales en donde lo pueden encontrar las personas que nos están escuchando? En Facebook, Marcelo Rittner, Rittner es con doble T, y en X estoy como Marcelo-Rittner, y a sus órdenes. Pues yo le agradezco muchísimo, Rabino Marcelo, este tiempo para la entrevista. Al ¿Quise agregar contrario. algo más o ya? No, te agradezco el espacio y les deseo a todos bendiciones para que podamos encontrar la paz espiritual que nos ayude a enfrentar mejor justamente todo el ruido externo que nos toca vivir.